Hoy vamos a hablar de un fenómeno en el mundo de los lenguajes de programación, cómo un conjunto de lenguajes que comparten un mismo origen han logrado dominar el prestigioso índice TIOBE. Estamos hablando de los lenguajes legendarios C, C++, Java, C Sharp y JavaScript, todos ellos presentes en el top 6 del ranking de lenguajes de programación más usados y demandados. Pero, ¿cómo es posible que estos lenguajes tengan tanto en común? Vamos a descubrirlo. Primero, ¿qué es el índice TIOBE? Antes de sumergirnos en los lenguajes, vamos a aclarar qué es el índice TIOBE. El índice TIOBE mide la popularidad de los lenguajes de programación en función de varios factores: el número de resultados de búsqueda en motores como Google, las menciones en foros y redes sociales, los tutoriales disponibles y otros datos recopilados de diversas fuentes. El índice no mide cuál es el mejor lenguaje, sino cuál es más usado o demandado en la industria. En su último ranking de octubre de 2024, encontramos que los lenguajes C, C++, Java, C Sharp y JavaScript ocupan del puesto 2 al 6. ¿Casualidad? Para nada. El origen común de estos lenguajes. El legado del lenguaje C. Para entender cómo estos lenguajes llegaron a dominar el top 6 del índice TIOBE, necesitamos regresar a sus orígenes, a un lenguaje que revolucionó la informática, C, desarrollado por Dennis Ritchie en los laboratorios Bell a principios de los años 70. C fue diseñado como un lenguaje de propósito general, flexible y eficiente. Su simplicidad y potencia permitieron que fuera adoptado ampliamente, no solo para el desarrollo de software de base, sino también para el desarrollo de software en general. C sentó las bases de varios lenguajes que vinieron después. Es como el ADN de muchos de los lenguajes más modernos, y ese es el secreto detrás de la dominación del top 6. Estos lenguajes provienen del mismo árbol genealógico. La potencia que heredó todo de C. El primero de esos lenguajes es C++, que ocupa el puesto 2 en el índice TIOBE. C++ nació en los años 80 como una extensión del lenguaje C, gracias al trabajo de Itzhak Stroutrup. C++ añadió características importantes como la programación orientada a objetos, pero mantuvo la eficiencia y el control que caracterizaban a C. Esto lo convirtió en un favorito para aplicaciones donde se requiere tanto rendimiento como estructura, como en sistemas embebidos, videojuegos y software de alto rendimiento. Java, un lenguaje para la portabilidad. En el puesto 3 encontramos a Java, que aunque tiene un enfoque distinto, también debe mucho a C, creado por James Gosling y su equipo de Sun Microsystems a mediados de los 90. Java fue diseñado con la idea de que escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar. Java adoptó la sintaxis de C y C++, pero eliminó algunas complejidades, haciéndolo más accesible para los desarrolladores. La capacidad de ejecutar código en cualquier sistema a través de la máquina virtual de Java fue un cambio revolucionario, especialmente en el mundo empresarial y en el desarrollo de aplicaciones web. La respuesta de Microsoft. No podemos olvidar a C Sharp, que ocupa el puesto 4 en el índice TIOBE. C Sharp fue desarrollado por Microsoft a principios de los 2000 como parte de su plataforma .NET. Aunque su diseño se inspiró mucho en Java, también mantiene profundas conexiones con C y C++. C Sharp es extremadamente popular en el desarrollo de aplicaciones de escritorio y especialmente en el desarrollo de videojuegos gracias a su uso en Unity, uno de los motores de juegos más utilizados. JavaScript, el rey del frontend. Finalmente, en el puesto 6 del índice TIOBE tenemos a JavaScript, uno de los lenguajes más conocidos y utilizados en la actualidad, especialmente para el desarrollo web. A pesar de su nombre, JavaScript no está directamente relacionado con Java, pero sí comparte elementos sintácticos debido a sus raíces en C. JavaScript es el motor que impulsa la web interactiva. Cada vez que interactúas con una página web dinámica, ya sea al enviar un formulario, hacer clic en un botón o desplazarte en una página, JavaScript está en acción. ¿Por qué siguen siendo relevantes? Entonces, ¿por qué estos lenguajes continúan dominando el índice TIOBE? Parte de la respuesta está en su historia común, ya que todos se benefician de las características poderosas de C, pero más allá de eso, cada uno ha evolucionado para satisfacer las necesidades específicas de la industria moderna. C para sistemas de bajo nivel y rendimiento crítico. C++ para aplicaciones que necesitan tanto eficiencia como estructura. Java para aplicaciones empresariales y móviles. C Sharp para el desarrollo en el ecosistema de Microsoft y videojuegos. JavaScript para el desarrollo web interactivo y dinámico.
Este legado compartido los ha convertido en herramientas fundamentales para programadores en todo el mundo, lo que explica por qué siguen siendo relevantes y populares. ¿Qué conceptos básicos comparten estos lenguajes? Sintaxis similar. Todos estos lenguajes tienen una sintaxis que se deriva de C, lo que significa que muchos de los conceptos básicos son bastante similares. Estos 5 lenguajes tienen una sintaxis similar para las estructuras condicionales, o sea, el if y el else. Bucles, las estructuras for, while y do while son las mismas y se utilizan para iterar sobre conjuntos de datos o realizar acciones repetitivas. La estructura condicional switch también es común a todos estos lenguajes y permiten la selección entre múltiples opciones basadas en el valor de una variable. Algo tan simple como la sintaxis de los comentarios es la misma. Variables y tipos de datos. Todos los lenguajes permiten la declaración de variables y el uso de tipos de datos primitivos como enteros, flotantes, boolean y caracteres. Definición de funciones. Los lenguajes C, C++ y JavaScript permiten la definición y uso de funciones. La forma de definir parámetros y devolver valores es bastante similar entre ellos. Programación orientada a objetos, es decir, la declaración de clases y definición de objetos son soportados en C++, Java, C# y JavaScript. Herencia, la capacidad de crear nuevas clases a partir de clases existentes es común en C++, Java y C# y también se puede implementar en JavaScript. Estructura de datos comunes. Todos los lenguajes permiten la creación de estructuras de datos como arreglos y listas, aunque la implementación y las funciones disponibles varían. También puede utilizarse estructuras de datos más avanzadas como listas enlazadas, pilas y colas. Y ahora viene el interrogante final. ¿Cuál de estos lenguajes me conviene aprender primero? En las universidades, el lenguaje de programación que se enseña primero puede variar según el enfoque del programa y la institución. C es frecuentemente el primero. Muchas universidades utilizan C como el primer lenguaje de programación porque proporciona una base sólida en conceptos de programación a nivel de sistema, como el manejo de memoria y estructuras de datos. Es una buena forma de enseñar a los estudiantes cómo funcionan las computadoras a un nivel más bajo. Java, comúnmente utilizado en introducción a la programación, algunas universidades prefieren Java como su primer lenguaje debido a su sintaxis más amigable y su enfoque en la programación orientada a objetos. Java permite a los estudiantes centrarse más en los conceptos de programación sin preocuparse tanto por los detalles de gestión de memoria que se encuentran en C. C++ suele ser enseñado después de que los estudiantes han adquirido una buena comprensión de los conceptos básicos de programación. Dado que C++ es más complejo que C, se utiliza generalmente en cursos más avanzados, a menudo enfocado en programación orientada a objetos o sistemas. C# es menos común como primer lenguaje. C# es más común en cursos que se centran en el desarrollo de software en el ecosistema de Microsoft o en programación de videojuegos con Unity. No es tan habitual como primer lenguaje. Y JavaScript, normalmente introducido en cursos de desarrollo web, suele enseñarse en cursos enfocados en el desarrollo web, como digo. Es menos probable que sea el primer lenguaje, aunque su uso en la creación de aplicaciones interactivas lo hace muy relevante en programas de informática y desarrollo web. Con este análisis de los lenguajes C, C++, Java, C# y JavaScript, que arrasan en el top 6 del índice TIOBE, me despido y dejo unos enlaces a cursos sobre dichos lenguajes que he desarrollado a lo largo de los años. Saludos. En las tierras del código y la razón, vívese con su corazón, con su fuerza y simplicidad, en números y letras, eternidad. C++ enriquece el escenario, con clases y objetos de diario, y polimorfismo en acción, la herencia es su gran función. Lenguajes que mueven el mundo, en bits y bytes profundos, C++, Java y más, nuestros héroes sin disfraz. Java viene con su máquina virtual, corren todo de forma global, desde servidores hasta el café, compila en cualquier PC. C Microsoft en
con droga, lenguaje fuerte de gran bienestar. Visual Studio ofrece confort, con Linkia Sync no hay error. JavaScript en la web gobierna hoy, frontend y backend donde estoy. Interfaces que brillan y lucen bien, con Node.js y frameworks también.